El hombre que fue jueves. Gilbert K. Chesterton. Los malhechores dando caza a la policía. Sime apartó de sus ojos los gemelos con una emoción de alivio. «No», dijo enjugándose la frente, «no viene el presidente con ellos». «Pero están todavía muy lejos», dijo el asombrado coronel, entrecerrando los ojos y no completamente recobrado aún de la sorpresa que le causaran las explicaciones tan corteses como rápidas de Bull. ¿Es posible que reconozca usted a su presidente entre esa multitud? ¿Cómo no habría yo de reconocer a un elefante blanco?, dijo Sime como irritado. Dice usted muy bien, están muy lejos, pero si él viniera con ellos, créame usted, se estremecería la tierra. Tras una pausa, el llamado Radcliffe dijo con decisión: «No, el presidente no está con ellos. Yo hubiera deseado lo contrario. Quiere decir que a estas horas está entrando en triunfo en París o se sienta sobre las ruinas de la Catedral de San Pablo». «Eso es absurdo», dijo Sime. «Algo habrá hecho en nuestra ausencia, pero no es posible que haya arrasado al mundo en un instante». Y después, considerando los llanos vecinos a la estación, continuó: «Es casi seguro que una multitud se dirige hacia acá, pero no el ejército que usted dice». Y el detective contestó con desdén: «¿Esos? No son por sí mismos una fuerza formidable, pero advierta usted que está su fuerza calculada exactamente para dominarnos. Nosotros no somos muchos, amigo mío, dentro de este universo sometido al domingo. Él se ha apoderado ya previamente de todos los cables de telégrafos. Matar al Consejo Supremo es para él una cosa insignificante, como echar al correo una tarjeta postal. Por eso la confía al secretario». Y escupió en la yerba. Después, volviéndose a los otros, habló así, con austeridad: «Mucho bien puede decirse de la muerte, pero al que tenga alguna preferencia por el otro extremo, le aconsejo que me siga». Y dicho esto, se echó a andar presurosamente hacia el bosque. Los otros advirtieron que la nube humana se desprendía de la estación y entraba en el campo con misteriosa disciplina. Ya se podía distinguir a simple vista las manchas negras de los antifaces de los jefes. Entonces todos se apresuraron a seguir al inspector, que ya alcanzaba los linderos del bosque y desaparecía entre los follajes agitados. El sol caía seco y cálido sobre la hierba. Al entrar en el bosque, sintieron el fresco de la sombra como el bañista que se arroja a la sombría alberca.
El interior del bosque vibraba de rayos de sol y haces de sombra que formaban un tembloroso velo, como en la vertiginosa luz del cinematógrafo. Sime apenas podía distinguir las formas sólidas de sus compañeros en aquellas danzas de luz y sombra. Ya se iluminaba una cabeza, dejando en la oscuridad el resto del cuerpo con una súbita claridad rembrandtesca. Ya se veían unas manos blancas junto a una cabeza negra. El ex marqués se había echado sobre las cejas el sombrero de paja y la sombra negra de la falda cortaba en dos su rostro de tal modo que parecía llevar un antifaz como sus perseguidores. Sime se puso a divagar. ¿Llevaría Radcliffe antifaz? ¿Lo llevaría realmente alguien? ¿Existiría realmente alguien? Aquel bosque de encantamiento donde los rostros se ponían alternativamente blancos y negros, ya entrando en la luz, ya desvaneciéndose en la nada, aquel caos de claroscuro después de la franca luminosidad de los campos, era a la mente de Sime un símbolo perfecto del mundo en que se encontraba metido desde hacía 3 días, aquel mundo en que los hombres se quitaban las barbas, las gafas, las narices y se metamorfoseaban en otros, aquella trágica confianza en sí mismo, de que se sintió poseído cuando se figuró que el marqués era el mismo diablo. Había desaparecido del todo, ahora que el marqués se le había convertido en un aliado. En tal desazón, casi se preguntaba qué es un amigo y qué es un enemigo. ¿Las cosas, aparte de su apariencia, tendrían alguna realidad? El marqués se arrancaba las narices y se transformaba en detective. ¿No podría igualmente quitarse la cabeza y quedar hecho un espectro? Después de todo, ¿no era todo a la imagen y semejanza de aquel bosque brujo, de aquel incansable bailoteo de luz y sombra? Todo podía ser un resplandor fugaz, un destello siempre imprevisto y pronto olvidado, porque en el interior de aquel bosque salpicado de sol, Gabriel Sime encontraba lo que muchos pintores modernos han encontrado, lo que hoy llaman impresionismo, que solo es un nuevo nombre del antiguo escepticismo, incapaz de encontrarle fondo al universo. Como el que, entre los horrores de la pesadilla, se esfuerza por despertarse y gritar, Sime hacía lo imposible por librarse de esta última y más abominable de todas sus alucinaciones. En 2 trancos alcanzó al hombre que llevaba el sombrero de paja del marqués, el hombre a quien ahora había de llamar por el nombre de Radcliffe, y con exagerados gritos rompió así aquel horrendo e inacabable silencio. ¿A dónde vamos, si se puede saber? Y tan sincero había sido su sobresalto que se sintió lleno de alegría al oír la voz humana y común y sonriente de su compañero. «Hay que ir al mar por Lancy. Espero que Lancy no estará por ellos». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Sime. «No es posible que dominen la tierra hasta ese punto. Hay muchos obreros que no son anarquistas, y cuando todos lo fueran, las multitudes desorganizadas no pueden hacer frente a los modernos ejércitos de la policía». «Multitudes desorganizadas», repitió el nuevo aliado. «Habla usted de multitudes y de clase obrera como si de eso se tratara. Participa usted, por lo visto, de esa estúpida teoría que pone en las clases pobres el origen del anarquismo. ¿Por qué ha de ser así? Los pobres han sido rebeldes, pero nunca anarquistas. Están más que nadie interesados en mantener un gobierno honrado. El pobre tiene profundas raíces en su tierra, el rico no. Puede un buen día tomar el yate y marcharse hacia Nueva Guinea. El pobre ha protestado a veces contra el mal gobierno, pero el rico ha protestado contra todo gobierno. Los aristócratas fueron siempre anarquistas. Vea usted el caso de las guerras feudales. Sí, no está mal como conferencia la historia patria para los niños, dijo Sime, pero aún no veo la aplicación.
La aplicación es, dijo el otro, que la mayoría de los auxiliares del domingo son millonarios sudafricanos y americanos. Por eso se ha apoderado de todas las comunicaciones. Por eso los últimos 4 campeones de la policía antianarquista andan huyendo como conejos por el bosque. Entiendo lo de los millonarios, que siempre han sido unos locos, dijo Sime reflexivo, pero una cosa es apoderarse de unos cuantos viejos maniáticos y depravados, y otra es apoderarse de las grandes naciones cristianas. Yo he puesto mis narices, perdóneme usted la alusión, a que Domingo no tiene poder alguno para convertir a cualquier persona cuerda y normal. Todo depende de la persona. Esa, por ejemplo, contestó Sime señalando frente a sí. Habían llegado a un espacio claro lleno de sol. Aquello era para Sime la vuelta al buen sentido. En medio de aquel claro había un hombre que bien podía considerarse como representante del buen sentido, tostado por el sol, empapado de sudor, poseído de la gravedad habitual del que se ocupa de neceseres modestos. Un pesado campesino francés estaba cortando leña con un hacha. A algunos pasos de allí se encontraba su carro a medio llenar, y el caballo que pacía la hierba era, como su amo, valeroso, sin extremos y próspero aunque triste. Era un normando, de talla más alta que la habitual entre los franceses y de facciones muy angulosas. Su silueta destacaba sobre un cuadro de luz, como una alegoría del trabajo, como un fresco sobre un fondo de oro. «Sí me afirma», dijo Radcliffe dirigiéndose al coronel, «que ese hombre no podría ser nunca un anarquista». «Y Mr. Sime tiene razón», dijo riendo el coronel, «como que ese hombre tiene una propiedad que defender, pero me olvidaba de que en el país de ustedes los campesinos no suelen ser ricos». «Este parece ser pobre», observó el doctor Bull. «Exactamente», asintió el coronel, «y por eso es rico». «Se me ocurre una idea», dijo de pronto el doctor Bull. «¿Cuánto pediría por llevarnos en su carro? Esos perros vienen a pie, pronto los dejaríamos atrás». «Propóngale usted lo que quiera», dijo Sime, «llevo bastante dinero». «No», advirtió el coronel, «si no regateamos no nos tomará en serio». «Es que si regatea», dijo Bull con impaciencia. «Es que regateará porque es hombre libre. ¿No entienden ustedes? La generosidad le resulta inexplicable. No es hombre para recibir propinas». Y aunque ya casi escuchaban las pisadas de sus perseguidores, tuvieron que detenerse un rato, mientras que el coronel francés y el leñador francés charlaban con la charlatanería usual en todo mercado. A los pocos minutos vieron que tenía razón el coronel. El leñador aceptó el trato, no con el servilismo del criado, bien pagado, sino con la seriedad de un procurador que ha arreglado los honorarios justos. Según la opinión del coronel, lo mejor era dirigirse a un albergue que había en las colinas de Lancy, cuyo posadero, un veterano convertido en devoto en sus últimos años, no dejaría de simpatizar con ellos, y aún pudiera ser que se prestase a ayudarles. Se arreglaron todos en el carro, acomodándose como pudieron sobre los haces de leña, y empezaron a rodar por el otro lado del bosque, que era lo más pendiente. Aunque el vehículo era pesado e incómodo, corría bastante, y pronto tuvieron la agradable impresión de que iban dejando atrás a sus extraños perseguidores, porque todavía era un enigma el que los anarquistas hubieran reclutado tantos secuaces en aquella persecución. Por lo demás, la presencia de un solo hombre hubiera bastado. Al reconocer la monstruosa sonrisa del secretario, se habían puesto todos en fuga. Sime miraba de tiempo en tiempo hacia atrás por si descubría al ejército enemigo. A medida que el bosque se empequeñecía con la distancia, fueron siendo visibles las colinillas doradas de uno y otro lado, y por allí se veía moverse aquel cuadro negro, como un gigantesco escarabajo. A plena luz, con sus ojos, que eran casi telescópicos, Sime distinguía muy bien aquella masa humana.
Hasta percibía las figuras separadas, pero notaba también con extrañeza que todos se movían como un solo hombre. Parecían llevar traje oscuro y sombrero ordinario, pero no se dispersaban ni adelantaban en desorden como lo hubiera hecho una muchedumbre vulgar. Su uniformidad era temerosa y mecánica. Aquello parecía un ejército de autómatas. Sime lo hizo notar a Radcliffe. «Sí», dijo el inspector, «eso es disciplina. Se ve la mano del domingo. Tal vez está a 100 millas de aquí, pero su temor los gobierna a todos, como el dedo de Dios. Vea usted con qué regularidad marchan, y podría usted apostarse sus botas a que hablan y piensan con la misma regularidad. Lo que a nosotros nos importa es que van desapareciendo con la misma regularidad». Sime aprobó con la cabeza. Era verdad, la marcha negra de los perseguidores iba disminuyendo a cada azote que el campesino descargaba sobre su caballo. El nivel del terreno, aunque generalmente uniforme, se escalonaba al otro lado del bosque y en dirección al mar en ondas escarpadas que recordaban las dunas de Sussex. Solo en Sussex el camino solía ser quebrado y anguloso, como un arroyo, mientras que este blanco camino francés caía ante ellos como una catarata. El carro rechinaba por la abrupta pendiente, y a poco andar, donde la pendiente era mayor, pudieron ya divisar el puertecito de Lancy y el inmenso arco azul del mar. La nube viajera de sus enemigos había desaparecido en el horizonte. El caballo y el carro viraron junto a unos olmos del camino, y el caballo casi dio de hocico sobre la cara de un anciano que estaba sentado en la banca exterior de un modesto cafetín. «Le Soleil d'Or», el campesino murmuró una excusa y saltó del asiento. Los otros descendieron uno por uno, saludaron al anciano con una cortesía abreviada. Sus maneras hospitalarias les hicieron comprender que era el dueño de la taberna. Era un viejo de cabellos blancos y cara como una manzana, ojos soñadores, bigote gris. Quieto, sedentario, inofensivo, era un tipo muy común en Francia y más todavía en la Alemania católica. Todo en él, su pipa, su jarro de cerveza, sus flores, su colmena, daba idea de una paz inmemorial, pero cuando sus visitantes entraron en la sala, pudieron ver la espada que colgaba del muro. El coronel, que había saludado al posadero como a un viejo amigo, entró a la sala y pidió los obligados refrescos. La decisión militar del coronel le había interesado a Sime. Se sentó junto a él y en cuanto el anciano posadero los dejó solos, quiso satisfacer su curiosidad. «Coronel», dijo en voz baja, «¿quiere usted decirme por qué hemos venido aquí?» El coronel Ducroix, sonriendo desde sus hirsutos bigotes, le contestó: «Por 2 razones, caballero, sea la primera la más utilitaria, ya que no la más importante. Hemos venido aquí porque en 20 millas a la redonda solo aquí se encuentran caballos». «¿Caballos?», exclamó Sime, clavando en él sus ojos. «Sí, para dejar atrás a los enemigos. Como no lleven ustedes en los bolsillos bicicletas o automóviles, hacen falta caballos». «¿Y dónde debemos dirigirnos?», preguntó Sime. «Al puesto de policía que está al otro lado de la ciudad, y a toda prisa. Mi amigo, a quien he apadrinado en tan penosas circunstancias, me parece que exagera mucho las posibilidades de un levantamiento general, pero supongo que no se atreverá a negar que entre los gobernantes se encontrarán ustedes seguros». Sime asintió gravemente. Después preguntó: «¿Y la otra razón para venir aquí?». «La otra razón para venir aquí», dijo lacónicamente Ducroix, «es que nunca está por demás encontrarse con 1 o 2 hombres honrados cuando se está en peligro de muerte». Sime, al alzar los ojos, vio en la pared un cuadro religioso, patético y crudamente pintado. «Tiene usted razón», y añadió después: «¿Han ido ya a buscar los caballos?». «Sí», contestó Ducroix.
Ya comprenderá usted que di órdenes en llegando, aunque los enemigos no parecían apresurarse, realmente andaban muy deprisa, como un ejército disciplinado. No tenía yo idea de que los anarquistas fueran disciplinados. No deben ustedes perder un instante. A esto se presentó el viejo posadero de los ojos azules y los cabellos blancos, anunciando que afuera esperaban 6 caballos ensillados. Por consejo de Ducroix, los otros 5 se abastecieron de vino y provisiones de boca, y armándose con las espadas del duelo, únicas armas de que disponían, galoparon por el camino blanco y escarpado. Los 2 criados que habían traído el equipaje del antiguo marqués se quedaron bebiendo en el café, con gran deleite suyo por consentimiento común de los amos. El sol de la tarde comenzaba a descender a occidente. A su fulgor, Simmé vio disminuir poco a poco la esbelta figura del posadero que los contemplaba en silencio. En la plata de sus cabellos brillaba el sol. Simmé recordaba las palabras del coronel. Pensaba supersticiosamente que quizás aquel era el último hombre honrado con quien se había encontrado en este mundo. Aún contemplaba aquella figura evanescente que ya parecía una mancha gris coronada por un toque de plata sobre el verde muro de la ladera, cuando, sobre la colina y detrás del posadero, vio aparecer un ejército de hombres vestidos de negro. Parecían suspendidos sobre la cabeza de aquel hombre honrado y sobre su casa como una nube negra de langostas. A tiempo habían ensillado los caballos.